sal ha tenido un papel significativo a lo largo de la historia en la filosofía budista desde la antigüedad. Se consideraba un elemento muy valioso y, en algunos casos, incluso sagrado. Es por esto que muchos monjes y maestros zen acostumbran una curiosa práctica antes de iniciar cualquier viaje o cuando van a enfrentar retos importantes. Colocan un poco de sal marina dentro de sus zapatos o sandalias. Esto activa las propiedades purificadoras, protectoras y bendecidas de la sal, creando un campo magnético positivo que nos acompaña a donde quiera que vayamos. Esta vez, descubriremos los 5 principales beneficios de esta antigua técnica y cómo incorporarla en nuestra vida diaria mediante una historia zen que alzará vuestras mentes. En una calurosa mañana de primavera, el joven monje Chen se preparaba para afrontar un importante viaje en la mañana siguiente. Ese día dejaría el monasterio zen donde había estudiado y practicado durante los últimos 12 años de su vida. Su amado maestro y guía espiritual, el venerable maestro Chiro, lo había llamado el día anterior para darle una última e importante lección. Querido Chen, tu dedicación ha sido excepcional al absorber las enseñanzas que han sido pasadas de generación en generación por los antiguos monjes. Tu calma interior, reflexión y habilidad para encontrar sabiduría en los detalles cotidianos son notables. Por ello, considero que estás preparado para abandonar estas tranquilas montañas y llevar contigo todo lo que has aprendido al mundo exterior, expresó el maestro Chiro. Chen sintió su corazón rebosante de gratitud e hizo una gran reverencia. Gracias, honorable maestro. Sus palabras son mi mayor tesoro. Le prometo con devoción que aplicaré las enseñanzas con humildad y rectitud por el resto de mis días, respondió Chen. Con cariño, el maestro Chiro acarició la cabeza de su pupilo, como solía hacer desde que Chen llegó al monasterio siendo apenas un niño. Confío en ti, mi leal discípulo, y para garantizar que tu camino esté despejado de obstáculos, quiero compartir contigo un último secreto, añadió el maestro. Los ojos de Chen se abrieron con curiosidad cuando el anciano maestro le reveló la antigua práctica de poner sal marina en los zapatos antes de cada viaje o emprendimiento importante. Al día siguiente, tras empacar sus pocas pertenencias, Chiro siguió el consejo de su maestro y esparció sal dentro de las desgastadas sandalias de madera y paja que protegerían sus pies durante su viaje por el mundo exterior. Mientras avanzaba por el sendero de la montaña hacia el valle, notó cómo la naturaleza parecía particularmente vigorosa y llena de vida esa mañana, como si le estuviera deseando un buen viaje. Chen respiró profunda y conscientemente, llenando sus pulmones del puro aire de las alturas, sintiendo los cristales de sal bajo sus pies conectándolo, como por arte de magia, con las poderosas energías del universo. Después de días de viaje, Chen continuó su peregrinaje de una aldea a otra, explorando paisajes desconocidos y maravillándose con la belleza de la naturaleza que nunca antes había experimentado en sus 20 años en el monasterio. Cada amanecer, cada atardecer y cada cambio en la luna le parecían mágicos, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Cada noche, después de largas jornadas de caminata solitaria, Chen renovaba la sal en sus sandalias, sintiendo cómo le otorgaba energía y fuerza para continuar. Cada mañana, al ponérselas, sentía un impulso renovado para seguir adelante en su viaje. Un día, siguiendo las indicaciones de un aldeano, llegó a un hermoso lago de aguas cristalinas, donde decidió pasar la noche, maravillado por la paz y la belleza del lugar. Al revisar sus sandalias esa noche, notó con sorpresa que la suela del pie izquierdo se había desgastado mucho más rápido que la del pie derecho, a pesar de haber caminado el mismo trayecto con ambos pies. Esta anomalía despertó su curiosidad, llevándolo a reflexionar sobre el misterio oculto detrás de este acontecimiento aparentemente simple. Esa noche, Chen tuvo un sueño revelador sobre un sendero resplandeciente cubierto de sal bajo un sol eterno. Al despertar con los primeros rayos del sol, todavía llevaba consigo la sensación de comprensión recién adquirida. Con una sonrisa en el rostro, roció sus sandalias agujereadas con más sal, listo para enfrentar el día con renovado entusiasmo.
Ahora entendía mejor la razón por la cual la suela de su zapato izquierdo se desgastaba más rápido. Era su pie dominante, aquel con el que avanzaba con mayor fuerza y decisión en la vida, potenciado por la sal. Fascinado por el conocimiento recién adquirido, Chen buscó aprender más sobre esta técnica zen en cada pueblo que visitaba, pero sin éxito. Hasta que un día, exhausto y en busca de sombra, se encontró con un anciano que parecía un sabio o curandero local. Al acercarse con respeto, le preguntó sobre el uso de la sal en los zapatos, esperando obtener más información sobre esta antigua práctica. El anciano, con un brillo de reconocimiento en sus ojos, asintió lentamente. «Ah, la sal en los zapatos», murmuró. «Es una antigua práctica que ha sido transmitida a través de generaciones en nuestra comunidad. Se dice que la sal, al entrar en contacto con nuestros pies, crea un vínculo con las energías de la Tierra y del universo, proporcionando protección y fortaleza durante los viajes y los emprendimientos importantes». Chen escuchaba con atención cada palabra del anciano, ansioso por aprender más sobre esta misteriosa práctica. El anciano continuó. «La sal no solo purifica y protege, sino que también revela aspectos ocultos de nuestro ser interior. Al observar cómo se desgastan los zapatos, como descubriste con el pie izquierdo, podemos entender mejor nuestras propias fuerzas y debilidades, y así avanzar con mayor sabiduría en nuestro camino». Agradeciendo al anciano por su sabiduría, Chen se despidió con respeto y continuó su peregrinaje. Reflexionando sobre las enseñanzas recibidas y las revelaciones de su viaje, comprendió que la sal en sus zapatos no solo lo protegía físicamente, sino que también era una herramienta para el crecimiento espiritual y el autoconocimiento. Con renovada determinación, Chen siguió adelante, consciente de que cada paso estaba cargado de significado. Sabía que la sal en sus zapatos lo acompañaría en su búsqueda de verdad y comprensión, acercándolo cada vez más a su destino, mientras se dejaba guiar por las antiguas enseñanzas y el poder transformador de la sal. «Buenas tardes», saludó Chen al venerable anciano con la tradicional reverencia. «Por favor, permítame compartir con usted la sombra de este bendito árbol. Veo que también el calor lo ha fatigado». «Oh, gracias, noble joven. Un descanso no me caería mal», respondió afablemente el anciano mientras se acomodaba junto al monje. Chen le ofreció agua fresca de su calabaza para beber. Luego de apagar su sed, el hombre pareció más dispuesto a entablar conversación. Chen aprovechó para consultar tímidamente sobre su duda. «Disculpe mi intromisión, señor, pero veo que usted conoce sobre plantas medicinales. Yo soy Chen, un monje nómada que camina por estas tierras en busca de sabiduría. ¿Podría decirme si conoce antiguas tradiciones, cuentos o leyendas sobre el uso sagrado y benéfico de la sal común?» Los ojos del anciano se iluminaron de repente con un brillo entusiasta. «Claro que conozco algunas tradiciones antiguas relacionadas con la sal, joven Chen», exclamó. «En mi linaje había chamanes y curanderos de generaciones pasadas que poseían conocimientos extraordinarios. Se decía que podían vislumbrar el futuro y descubrir secretos ocultos para otros. Desde pequeño escuchaba sus relatos y aprendía los secretos de las plantas, los animales, las rocas y los minerales, todos portadores de grandes dones. Y según los antiguos chamanes, la sal era uno de sus elementos preferidos». Chen no podía creer su suerte al encontrar a este anciano sabio justo cuando más necesitaba información sobre la sal. Con gran entusiasmo y curiosidad brillando en sus ojos, le pidió que compartiera con él esas historias y secretos ancestrales. El anciano sonrió complacido por el interés del joven monje y comenzó a contar una historia que había escuchado incontables veces en su infancia, alrededor de la fogata. Esta narración se remontaba a tiempos antiguos, cuando los búfalos dominaban las praderas y los bisontes vagaban en manadas, y los ancestros vivían como nómadas cazadores-recolectores. En aquellos días, existía una joven llamada Len, miembro de la tribu Skeri, que habitaba las vastas estepas del norte, siguiendo los ritmos de la madre tierra. Len poseía cabello tan oscuro como las alas de un cuervo y unos ojos tan claros como las aguas de un manantial primaveral. Su belleza y determinación eran legendarias entre su pueblo. Incluso guerreros de tribus lejanas se acercaban para cortejarla, pero ella no mostraba interés en ninguno de ellos.
Len disfrutaba explorando solitaria el paisaje, escalando colinas y adentrándose en densos bosques, sintiendo el pulso del mundo natural. Le encantaba recolectar piedras y minerales fascinantes durante sus expediciones, siendo la sal su favorita. La encontraba cristalizada cerca de unas cuevas cercanas al territorio de Skeri, considerándolas pequeños tesoros creados por la Madre Tierra. En una tarde particular, Len se aventuró demasiado lejos durante uno de sus habituales paseos, concentrada en recolectar sal de las cuevas. Al intentar regresar, se encontró con que el sol se ocultaba en el horizonte y tuvo que apresurarse entre la maleza para llegar a su aldea antes de que cayera la noche. Sin embargo, en su prisa por volver, Len se desvió hacia una zona poco familiar del bosque. Tropezó con una raíz oculta y cayó, lastimándose un tobillo. Para su desgracia, al intentar levantarse, sintió un dolor agudo que le impedía apoyar el pie. Se encontraba sola, herida y perdida en medio de la creciente oscuridad y el frío de la noche. Sobre la espesura, Len intentó calmar su agitada respiración y pensar qué hacer. Sabía que debía buscar refugio. Arrastrándose como pudo, logró llegar hasta una pequeña cueva donde guarecerse. Encendió un fuego con sus esqueros y ramitas secas para espantar a los animales salvajes, curar su piel con hierbas medicinales y pasar la noche resguardada. Con el corazón oprimido por la angustia al darse cuenta de que nadie sabría dónde encontrarla y temiendo ser dada por muerta, Len dejó caer lágrimas por sus mejillas mientras sostenía la sal en sus manos, un tesoro que había logrado proteger en su caída. Recordando las antiguas historias de la chamana de la tribu sobre la magia ritual de la sal, decidió utilizarla para pedir protección espiritual a los 4 vientos hasta que pudiera regresar a salvo a su tribu. Pasó la noche despierta, cantando para invocar a los espíritus guardianes, mientras esparcía un círculo de sal alrededor de la cueva y sobre la entrada para purificar el espacio. Finalmente, se sumió en un profundo sueño, arrullada por el crepitar del fuego y la sensación de protección que envolvía la cueva. Al despertar al día siguiente, sintió alivio al ver que podía apoyar su pie lastimado con menos dolor. Al salir de la cueva, encontró a su amado hermano pequeño, acompañado de 2 guerreros familiares. Habían organizado una búsqueda al amanecer al notar su ausencia y, guiados por extraños sueños, la encontraron rápidamente. El anciano concluyó su relato y Chen lo escuchaba con la piel erizada de emoción. Esta historia confirmaba el poder protector de la sal en lugares de descanso y revelaba otro secreto zen sobre su uso. Chen se maravillaba ante la profundidad y la sutileza de estos conocimientos, consciente de que aún quedaban más secretos por descubrir en su viaje. El viejo curandero muy amablemente compartió unas hierbas medicinales con Chen, quien agradecido le dio a cambio una pequeña pieza de jade que llevaba siempre en su túnica. Luego, ambos siguieron cada uno su respectivo camino, aún más enriquecidos por el encuentro. Chen estaba tan emocionado por la nueva historia y sus posibles implicaciones que apenas notaba el cansancio tras varios días de caminata. Cuando la noche cayó, se acurrucó bajo un edificio abandonado en las afueras de un pequeño pueblo agrícola. Antes de dormir, esparció sal alrededor de su cuerpo y trazó un círculo amplio, invocando a los espíritus guardianes, al igual que había hecho Len, para garantizar un sueño tranquilo y protegido. Esa noche, tuvo un sueño peculiar en el que una hermosa joven de ojos claros le sonreía mientras esparcía sal en un mundo onírico de pureza. Al despertar, se sintió como si hubiera descansado sobre una nube. Observó sus sandalias gastadas y recordó con emoción la historia del anciano curandero. Verdaderamente, los ancestros poseían conocimientos profundos sobre la bendita sal, conocimientos que la modernidad había olvidado. Con renovadas energías, el monje continuó su misterioso viaje, que revelaba paso a paso los grandes poderes sutiles de ese mineral que todos consideraban elemental. Después de semanas de viaje solo, finalmente vio a lo lejos los techos y las murallas de un pequeño monasterio budista, similar al que había sido su hogar antes de partir en este esclarecedor viaje. Su corazón se llenó de alegría al verlo. Estaba seguro de que allí encontraría refugio,
sabios consejos espirituales de sus hermanos monjes y quizás más historias antiguas sobre los poderes sutiles de la sal. Se apresuró por el camino rural hasta llegar a un majestuoso portón de madera. Lo abrió con cuidado y se anunció con respeto. Un joven monje lo recibió y lo invitó amablemente a pasar. El monje local le contó que aquel monasterio tenía una larga y mítica historia. Según las leyendas, hace muchos siglos, un venerado monje llamado Long, con grandes poderes espirituales, había elegido ese remoto lugar para establecer un santuario. Durante décadas, Long vivió solo en una pequeña cueva cercana, meditando día y noche en busca de iluminación. Con el tiempo, más y más personas de regiones lejanas llegaban para buscar consejo o la bendición del sabio. Entonces, humildemente, Long decidió construir un templo para acoger a los peregrinos necesitados y compartir sus enseñanzas de amor y sabiduría para aliviar el sufrimiento humano. A lo largo de las generaciones, el lugar creció hasta convertirse en el próspero monasterio budista que era en la actualidad, siempre siguiendo la tradición de servicio desinteresado iniciada por el monje Long. Chen quedó profundamente conmovido por esta bella historia. El joven lo llevó a una pequeña celda donde podría hospedarse y le informó que al caer el sol se celebraría una ceremonia de té comunitaria, donde tendría la oportunidad de presentarse ante todos. Después de arreglarse y ordenar sus pocas pertenencias, Chen pasó la tarde explorando los jardines y edificios del monasterio con curiosidad. Todo parecía impregnado de una serenidad mística y antigua. Cuando llegó a un bosque de bambú detrás de las cocinas, decidió meditar un rato en comunión con aquel mágico lugar. Se sentó en una gran roca lisa junto al camino de piedra, cerró los ojos y se concentró en su respiración. Dejó ir cada pensamiento y expectativa de su mente, buscando alcanzar el vacío perfecto tan valorado por los monjes budistas. De pronto, una conocida voz de anciano lo llamó por su nombre, sobresaltándolo. «Chen, has llegado muy lejos en tu viaje, muchacho», dijo la voz. El joven abrió los ojos, confundido, escudriñando su entorno en el solitario bosque. No había nadie más a su alrededor. «¿Aquí abajo, joven? ¿Acaso me has olvidado?» Chen bajó la vista y, para su desconcierto, la voz parecía surgir de la roca donde había estado meditando. Era imposible. Debió de ser su imaginación, pensó, perturbado. «No tanto, Chen. Soy tan real como tú. Solo que habito en el mundo mineral desde hace siglos. Cuando era un monje como tú, ayudé a construir este sitio. Soy monje Long», dijo la voz emanando de la roca. El pobre Chen estaba confundido e incrédulo. Monje Long le hablaba desde el más allá, a través de una roca. Recordó las historias de monjes budistas capaces de trascender la materia. ¿Era este el caso frente a él? Sobrecogido por la magnitud espiritual, Chen juntó las palmas en señal de respeto, inclinando la frente varias veces. «Oh, venerable monje, perdóname por no reconocer tu presencia antes. Es un honor encontrarme contigo», dijo Chen con voz temblorosa. Una risa suave surgió de la roca. «No te avergüences, muchacho. Me alegra ver que alguien puede escucharme. He pasado siglos intentando comunicarme para guiar a mis sucesores. ¿Qué te trae por estas tierras?» Entusiasmado, Chen relató su historia desde que dejó su monasterio ancestral siguiendo los consejos de su maestro. Le contó sobre la sal en sus sandalias y su creencia en más secretos por descubrir. Monje Long escuchó con interés, particularmente interesado en la sal. Finalmente, con voz amable, le habló. «Tu búsqueda espiritual ha tocado mi corazón. El gran Buda celestial me llama a compartir contigo un secreto sobre la sal que te mostrará sus bendiciones para el alma recta». Chen aguzó sus sentidos, emocionado por lo que vendría. Cuando era humano de carne y hueso, conocí a una mujer llamada Akira, con poderes extraordinarios. Algunos rumores sugerían que Akira era en realidad una hechicera inmortal disfrazada de humana para aprender sobre los caminos espirituales. Sin embargo, lo que era innegable era su habilidad para leer el aura de las personas y comunicarse telepáticamente con seres vivos. Se decía en secreto que podía invocar el fuego con un chasquido de dedos y traer lluvia con sus cánticos. Pero lo que pocos sabían
porque Akira era muy reservada al respecto, era su capacidad para materializar objetos con la fuerza de su mente. Un día, mientras yo barría las hojas secas del pórtico del templo, Akira se me acercó y me dijo: «Querido Long, veo que te falta sal para sazonar el arroz y las verduras de la comida. Déjame darte un poco del bolsón que acabo de traer del pueblo». Grande fue mi estupor cuando vi cómo la mujer cerró los ojos, juntó sus palmas a la altura del pecho y, para mi absoluta perplejidad, invocó de la nada un gran puñado de sal cristalina, como por arte de magia. Cuando abrí tímidamente mi boca para hablar, movido por las dudas mundanas que todavía no abandonaba mi mente de aquel entonces, Akira adivinó mis pensamientos y se limitó a guiñarme un ojo con gesto cómplice. Esa sal que me regaló era tan real y común como cualquier otra, solo que el origen vibracional era muy distinto. Desde ese momento, cada vez que veía sal, no pude evitar acordarme de la portentosa Akira materializándola de la nada con el poder de su mente entrenada. Con el tiempo, olvidé aquel episodio concentrándome en mis estudios y prácticas espirituales. Solo muchos años después, cuando ya había fundado este templo y comenzado a escuchar los primeros rumores sobre mis pretendidas capacidades milagrosas, entendí la enorme enseñanza disfrazada que Akira intentó transmitirme aquel día sobre los poderes de la mente para crear y transformar los mundos materiales. Y tal revelación no habría sido posible sin su invocación de la sal para activar mis neuronas dormidas ante lo extraordinario. Ese fue el último y más elevado secreto zen que descubrí sobre el mágico mineral gracias a su oportuna aparición. Así que ahora, venerable Chen, te comparto este conocimiento reservado a mentes puras y despiertas, como un regalo de despedida, para que continúes tu noble sendero de búsqueda de la verdad Dharma y sus aplicaciones prácticas para ayudar sin prejuicios a todos los seres sintientes, continuó Monje Long, con un tono sereno pero lleno de sabiduría. Chen escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un néctar espiritual que alimentaba su alma sedienta de conocimiento y comprensión. Cuando finalmente Monje Long quedó en meditativo silencio, Chen se dio cuenta de que todo su cuerpo vibraba sutilmente de puro goce espiritual. Las ancestrales palabras del viejo monje fundador habían activado durante todos estos siglos, esperando en el plano etéreo a alguien preparado para recibir esa última pieza fundamental del rompecabezas sobre el uso de la sal desde una conciencia superior. Todo había comenzado con un consejo protector de su amado maestro para el viaje y gracias a la sal cristalina había ido eslabonando una tras otra enseñanza, encuentro y revelación iniciática que lo conducían inevitablemente a este momento de comunión mística con un espíritu superior hecho materia pétrea. La sal era sin dudas un elemento que trascendía infinitamente al uso prosaico de mero condimento, tan antigua como los mares y montañas, pero siempre renovada, alumbrando con su transparente luz las distintas dimensiones de la realidad a quien supiese ver. Y él, Chen, había sido el elegido para recorrer el largo sendero revelador trazado cuidadosamente por el universo, para activar cada latente secreto a través de seres, historias y sincronicidades, añadía con fervor. Sobrecogido por la invaluable experiencia vivida, Chen pasó su última noche en el monasterio meditando junto a la roca que albergaba el espíritu del monje Long en profunda gratitud, conexión y presencia consciente del momento tan especial que le había sido concedido experimentar en su travesía terrenal de descubrimiento. A la mañana siguiente, luego de agradecer calurosamente la hospitalidad de sus hermanos monjes, emprendió el regreso hacia su amado monasterio originario entre montañas, para reencontrarse finalmente con su maestro y compartir todas sus vivencias. Mientras caminaba, contemplando la naturaleza a su alrededor, una sensación de profunda paz y plenitud lo embargaba. Ahora sentía que todo había adquirido un aura sutil y resplandeciente, como si fuera consciente por primera vez de la verdadera esencia energética que estructuraba el mundo material tras el velo de las apariencias. En su pecho, junto a su corazón, llevaba la pequeña bolsa de tela con la sal radiante que lo conectaba interdimensionalmente con algo mucho más grande que su individualidad, y bajo sus pies, las fieles sandalias continuaban esparciendo un rastro de protección y bendiciones allá por donde pasará. Luego de 3 intensos días viviendo esa experiencia profunda de servicio y compasión,
Chen reemprendió hacia los brazos abiertos de su amado maestro Chiro, su verdadero hogar. Las enseñanzas y bendiciones canalizadas gracias a la sal de sus sandalias sagradas durante todo ese extraordinario viaje de autoconocimiento habían culminado significativamente con la narración mágica de Long, una historia que sin dudas repetiría gustoso al calor del fuego del templo para las nuevas generaciones de monjes, como ejemplo inspirador de vida entregada al prójimo. Mientras ascendía fatigosamente la empinada ladera hacia la cima donde asomaba la centenaria pagoda, Chen sonreía internamente al sentir los granos de sal bajo sus plantas, recordando que aún quedaba el último y más importante secreto por revelarse ante su amado maestro, la historia del espíritu monje Long, transmitiéndole el conocimiento supremo de que todo cuanto existe no es más que sal cristalizada desde un eterno mar cósmico de conciencia. Una lágrima de gozo resbaló por su mejilla al cruzar finalmente el portón del templo y ver encenderse una lámpara en la ventana de su vieja cabaña de piedra, indicando que su bondadoso maestro lo aguardaba despierto para acogerlo de regreso, luego del heroico viaje culminado. Chen, por fin, se sentía en casa, listo para transmitir con humildad todas las extraordinarias vivencias que, gracias a los secretos de la sagrada sal, pudo atesorar para compartir generosamente sin reservas. Lágrimas de emoción bañaban el rostro de Chen mientras se arrodillaba a los pies de su amado maestro Chiro, luego de la larga ausencia. El bondadoso anciano lo estrechó fuertemente entre sus brazos, también conmovido. Cuánto había extrañado a ese joven que era como un hijo para él. Chen le pidió perdón por demorar tanto tiempo en regresar, pero su mentor lo acarició dulcemente, diciendo que no necesitaba disculparse, pues entendía que su espíritu inquieto requería de ese importante viaje iniciático para luego poder volcar con mayor sabiduría al mundo todo lo aprendido. Así pasaron varios días, mientras caminaban por los alrededores del monasterio o meditaban juntos. Chen emocionadamente compartió sus experiencias con la sal mágica en sus sandalias. El gran maestro Chiro escuchaba atentamente cada relato, desde las primeras revelaciones zen sobre la sal hasta el maestro Yama. Entendió que la sal actuaba como un portal sutil, no solo protegiendo a Chen durante su viaje, sino también conectándolo con conocimientos y seres que despertaban una comprensión más profunda de la realidad. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Que la sal te acompañe en tu viaje.